Actualmente nos hemos interesado sobre la llamada revolución científica del siglo XVII, especialmente sobre Newton. Se ha querido mostrar de él una figura revolucionaria, desmitificadora y progresista desde el punto de vista positivista, mejor dicho, una especie de héroe científico que ha llegado a librarnos del dogmatismo y la superstición religiosa. Por ello le sorprende a muchos encontrar en Newton varios estudios alquímicos y muchos más escritos teológicos y bíblicos. Nosotros no vamos a negar la importancia de Newton en este video, pero sí vamos a completar su imagen, a considerar los muchos elementos que el laico cientificista ha dejado de lado. Es más, vamos a sostener la idea de que esos elementos son indispensables y necesarios para entender las posturas de este científico, o mejor dicho, de este filósofo, teólogo y alquimista. En pantalla pondremos algunas de las fuentes consultadas. La idea de que en la antigüedad se tenía cierto conocimiento correcto de Dios, previo incluso a la revelación cristiana, es propio de lo que se llama prisca teología, término usado por primera vez por los renacentistas Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola. Se pensaba y defendía la autoridad, por ejemplo, de un Zoroastro o Hermes Trismegistro, quien se consideraba contemporáneo a Moisés, mago, alquimista y autor del Corpus Hermeticum. Newton se acerca más a esta actitud renacentista, que más que promover una avidez de novedades intelectuales, defendía posturas antiguas redescubiertas. La autoridad de estos textos antiguos estaba dada por sus primeras fuentes. Algunos defendían la idea de que el conocimiento egipcio, luego transmitido a los griegos, es de origen hebreo, por tanto estaba imbuido por la religiosidad monoteísta de estos. Esta postura la soportaban por medio de algunos padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría. La prisca teología debilita la singularidad, el énfasis y la importancia de la revelación cristiana. También debilita a la Iglesia, porque no sería esta el depósito de la verdad, ya que la verdad teológica está disuelta en todo el pensamiento antiguo, dando posibilidad a tesis y posturas heréticas, como bien les ocurrió a Tommaso Campanella y Giordano Bruno. La prisca también se ha infiltrado en la filosofía natural, con el afán de sustituir la física aristotélica. Se empezó a mirar con aprecio las posturas presocráticas y también el atomismo de Demócrito. Las fuentes del atomismo se pueden rastrear por medio de la obra de Estrabón, Sexto Empírico, Diógenes Laercio y Plutarco. Estas autoridades mencionaban a Moschus, un fenicio quien vivió antes de la guerra de Troya, como el primer expositor del atomismo. Pero lo más loco del tema es que a este personaje también se le ha identificado con Moisés. Esto ya sería suficiente para que el atomismo gozara de la suficiente autoridad. Los platónicos de Cambridge tenían también este espíritu sincrético de la prisca teología. Lo importante aquí de las propuestas de los platónicos de Cambridge es que ellos lograron, en un momento, asimilar el atomismo sin abandonar la idea de Dios, ni del espíritu. El punto estaba en encontrar una sustancia no material. Descartes fue quien pudo conciliar ambas sustancias, la extensa material y la pensante. La supuesta verdadera sabiduría mosaica había sido heredada por un atomismo ateísta de Leucipo y Demócrito y por el idealismo platónico. Descartes logra conciliar ambas sustancias con su dualismo. Pero se verá más adelante cómo la postura cartesiana se empieza a reevaluar por la preocupación de que conduzca al ateísmo. Newton conocía a los platónicos de Cambridge y compartió con ellos el interés por la prisca y el carácter apologético en defender una filosofía de la naturaleza que conservara el dominio de Dios sobre ella. Newton buscaba la restauración de la filosofía natural verdadera y original, como fue revelada por Dios incluso antes de Cristo, Moisés y Abraham. Newton tenía como fin dar con una religión libre de idolatría, puesto que entendía que el cristianismo de su época estaba corrupto. A diferencia de Descartes, para Newton, Dios no dio a los cuerpos un previo movimiento para que estos, por medio del contacto, dieran continuidad al dinamismo del mundo indefinidamente. Newton postulaba un tiempo absoluto. En su filosofía natural, como en su moral y estudios proféticos, Newton concibe una corrupción. Todo lo que existe para Newton existe en tanto que está ubicado en un espacio y en un tiempo. En cuanto al tiempo, las cosas existentes duran, continúan en el tiempo, y en cuanto al espacio, las cosas poseen amplitud de presencia. El grado de ser de las cosas dependen, por tanto,
del espacio y del tiempo. Esto permite considerar el mundo no como una máquina estable y bien ajustada, sino como un conjunto de seres sucumbidos por momentos cronológicos y espaciales bien determinados. Estas determinaciones tienen un carácter también histórico y teológico. Newton nos dice: ningún ser existe o puede existir si no está relacionado de alguna manera con el espacio. Dios está en todo lugar, las mentes creadas están en algún lugar, y el cuerpo está en el espacio que ocupa, y lo que no está en todo lugar y en algún lugar no existe. El espacio y el tiempo no son ni sustancias ni accidentes, tienen sus propias formas de existir como emanaciones de Dios, conservando desde su infinitud. La infinitud de Dios en Newton se ve manifiesta en dos dualidades, ambas extensivas, el espacio y el tiempo. La infinitud del tiempo y del espacio son consecuencias de la eternidad de Dios, referida al tiempo, y de la omnipresencia de éste, referida al espacio. No es la eternidad y la infinitud, sino eterno e infinito. No es la duración y el espacio, sino que dura y está presente. Dura siempre y está presente en todo lugar, y existiendo siempre y en todo lugar, constituye a la duración y al espacio. Dice Newton: ¿cómo es posible que varios absolutos no colapsen entre sí, puesto que el tiempo, el espacio y Dios son todos absolutos? Pues solo basta formular un solo absoluto que contenga toda la vastedad. Cualquier otro sobraría o estaría contenido por este primero. La mejor respuesta que se nos viene a la mente la explicamos por medio de una analogía con la luz, tal como el prisma, al dividir la luz, nos ofrece, por ejemplo, un amarillo absoluto o un cian absoluto. Ambos son obtenidos por un primer absoluto, el blanco. Es imposible no recordar a Spinoza, cuando concibe de Dios varios atributos con infinitos modos, como el pensamiento y la extensión. Pues en Newton, la infinidad de Dios, pasada por el prisma, emana en tiempo infinito y espacio infinito, siendo Dios también infinito. Newton ha dicho también, respecto al espacio, que es como el sensorio de Dios. Esta definición ha dado lugar a varias interpretaciones. Entre ellas se ha visto la posibilidad de caer en un cierto panteísmo, puesto que no es del todo claro de qué forma Dios está presente en el espacio. Al ser el espacio emanación y no creación de Dios, nos vemos inclinados a concebirlo como coeterno a Dios, o incluso como Dios mismo. ¿Qué había antes de que el mundo existiese? Un espacio eterno y vacío emanado de Dios. Un espacio infinito sin ningún objeto en sí. Es como una nada necesaria para el ser de las cosas. Lo mismo sería un tiempo continuo e infinito sin ningún sujeto que cambie ni lo transite. Nos recuerda al no ser, que se encuentra en la máxima intimidad del absoluto, que subyace a todo, postulada por los cabalistas y gnósticos. En su escolio general, Newton dirá: Dios es el mismo Dios siempre y por doquier. Él es omnipresente, no solo virtualmente, sino también sustancialmente, pues lo virtual no puede subsistir sin la sustancia. En él están constituidas todas las cosas y se mueven, empero ninguna afecta a la otra. Dios nada sufre por el movimiento de las cosas. Las cosas no encuentran ninguna resistencia por la omnipresencia de Dios. También aquí podemos notar la influencia de los platónicos de Cambridge. Henry Moore señalaba que la extensión dimensional es una condición de posibilidad de la existencia de los entes. Incluso las cosas existentes no corpóreas ocupaban un espacio. Con esto, él lograba desarticular la fuerte dicotomía sustancial de Descartes, ya que la extensión no es atributo esencial de la sustancia material, sino que es condición previa de la materia y de las ideas. Se puede rastrear la influencia de la cábala en esta postura del espacio. Brian Copenhaver, en un ensayo, logra un cambio de actitud hacia Henry Moore por los historiadores de la ciencia, puesto que este autor había sido concebido más como un ocultista sincretista que como una influencia de la revolución científica. Pero nosotros no vemos que exista necesariamente una distinción fuerte entre ambas cosas. En Henry Moore se destaca la idea de un espacio infinito que además se identifica con Dios, sirviéndose de las implicancias del término hebreo makom, lugar, como un nombre divino. La deriva panteísta que esto puede llegar a tener es clara.
recomendamos un video previo que hicimos sobre el tema de la cábala y su influencia en el pensamiento actual. El punto es que esta influencia en Henry Moore se ve en Newton, que además, a pesar de su importancia en el pensamiento científico, no deja tampoco de ser por sí mismo una figura ocultista y sincrética. Se socava en la filosofía moderna la noción de sustancia, el modo de ser de aquello que es, el principio por el cual un compuesto de materia se ordena. El problema ahora es dar con la razón de los principios que hacen que estos cuerpos se separen o se unan para constituir las complejidades que vemos en la naturaleza. Esta razón, para los medievales, como hemos dicho, reside en el modo de ser propio del ente, mejor dicho, su sustancia en sentido platónico, lo que es, por ejemplo, la humanidad en el hombre o la idea de perro en el perro. La llamada filosofía moderna hace énfasis en la matematización de la naturaleza, mientras que la filosofía medieval solía considerar más a la lógica. Por tanto, la filosofía moderna tiende a reducir las cosas a simple extensión, mientras que los medievales concebían un mundo lleno de cualidades y esencias. Para Descartes, presunto padre de la filosofía moderna, la materia es pura extensión, dispuesta a ser medida y matematizada. El caso de Newton es curioso, porque por un lado conserva este énfasis en la extensión y por el otro busca recuperar las ideas y esencias de los primeros padres de la Iglesia de corte platónico, sin tener que formular el dualismo que formuló Descartes. La extensión la encontramos tanto en el espacio como en el tiempo absoluto, y las cualidades de los objetos vistos tendrán como razón los principios activos de estos, como la gravedad. Respecto al movimiento de los planetas, Newton apela a las armonías que algunos antiguos le atribuían a los cielos. Las armonías dadas por una cuerda templada dividida en diferentes partes son análogas a la de la distancia de los astros entre sí, como si la música de las esferas de Pitágoras estuviese acorde a la teoría gravitatoria de Newton. Dice Newton, ¿por qué medio los cuerpos actúan a distancia entre sí? Los filósofos antiguos que propusieron los átomos y el vacío le atribuyeron gravedad a los átomos sin decirnos los medios, salvo que en figuras, como al llamar a Dios armonía representándolo a él y a la materia mediante el dios Pan y su flauta, o al llamar al Sol la prisión de Júpiter, debido a que mantiene a los planetas en sus orbes, de donde parece haber sido una opinión antigua que la materia depende de una deidad para sus leyes de movimiento, así como para su existencia. Hemos llegado a una tesis importante: Dios es la causa de la gravedad entre los cuerpos. Esto lo concluimos al aceptar la noción que Newton concibe de la materia en el mecanicismo, influenciado por los platónicos de Cambridge como Ralph Woodworth, la cual es ante todo la materia pasiva e inactiva, y la fuerza de gravedad es un principio activo. La causa del movimiento, por tanto, no puede ser producto de la misma materia, porque ésta no tiene de por sí las cualidades que permiten que este movimiento se dé. Newton dice en un manuscrito: los antiguos que cultivaron perfectamente la filosofía mística, como Tales y los estoicos, enseñaban que cierto espíritu infinito ocupaba todo el espacio hasta el infinito, y contiene y vivifica el mundo entero. Este espíritu era su divinidad suprema. Según el poeta citado por el apóstol, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pero la idea de que Dios es necesario para dar cuenta del movimiento y la actividad de la materia de forma distinta la vemos también en Descartes. Para este filósofo, la materia fue creada por Dios y luego éste le dio un movimiento rectilíneo e inicial que se mantiene por medio de las leyes naturales, también puestas por Dios, como la ley que por medio de la colisión entre los cuerpos se transmite el movimiento. Pero no hay en Descartes una influencia a distancia entre cuerpos, porque toda extensión está llena de una materia, pues la materia en principio es extensión. Los planetas, por tanto, para Descartes, están en un medio etéreo y son movidos en su órbita por vórtices de éter. Pero esta concepción mecanicista de Descartes, si bien conservaba de cierta forma la participación de Dios, fue vista con preocupación por Newton y los platónicos de Cambridge, ya que bien se podría concebir una materia existente de facto y un movimiento que siempre ha existido y que siempre se ha transmitido por contacto entre los cuerpos.
El Dios de Newton no creó una máquina capaz de prescindir de su autor. Es un Dios que ejerce su omnipotencia y omnipresencia constantemente. Para Newton, la complejidad de las cosas no nace del caótico medio mecánico que propone Descartes. Lo hace por una mano que vivifica a los objetos con fuerzas que actúan tanto a niveles macroscópicos y microscópicos. E incluso la inercia es una fuerza pasiva, con la que Dios dotó a los cuerpos para que perseveraran en su ser y constitución. La atracción de los cuerpos podría entenderse como fuerza hiperfísica, puesto que es la acción de Dios en el universo, en armonía con las leyes que le ha puesto a su creación. En una carta, Newton afirma que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia a través de un vacío, sin la mediación de nada más, por y a través de lo cual se puede transmitir su acción y fuerza de un cuerpo a otro, es para mí un absurdo tan grande que no creo que ningún hombre que tenga una facultad competente de pensar asuntos filosóficos pueda caer en ello. En esta carta, algunos han visto que Newton niega la posibilidad de acciones a distancia entre los cuerpos, pero realmente está negando la posibilidad que esto se dé sin algún mediador inmaterial, un agente que actúa conforme a ciertas leyes, pues esta acción no puede residir en una cualidad inherente a la materia, puesto que en principio la concibió como inerte e inmóvil. El argumento de Newton es que la atracción gravitacional no puede explicarse mecánicamente, es el resultado de un principio activo, con que fue dotada la materia. Dice Newton: pues encontramos muy pocos movimientos en este mundo, además del que se debe a estos principios activos, y si no fueran por estos principios, los cuerpos de la Tierra, los cometas, el Sol y todas las cosas en ellos se enfriarían y congelarían, y se tornarían masas inactivas, y toda putrefacción, generación, vegetación y vida cesarían, y los planetas y cometas no permanecerían en sus orbes. ¿Cómo la alquimia es compatible con su labor científica? En este punto nos animaremos a dar nuestras especulaciones. Creemos que la concepción de una materia común a todos los entes favorece ambas posturas, la alquimia ocultista y la científico-experimental baconiana, ya que desde un pensamiento escolástico aristotélico los entes de la realidad necesariamente no comparten, por así decirlo, la misma materia. Cada ente tiene su esencia y la materia, principio potencial de dicha esencia, está circunscrita a la misma. La materia primera, en este pensamiento, no existe materia indeterminada y absolutamente prima, ya que es pura potencia. Pero vemos como incluso en la misma escolástica se desarrollaron otras posturas, como la de Duns Scoto, quien concebía una primera creación de Dios de una materia, que luego, mediante formas, se particularizaría para dar con la heterogeneidad vista en la naturaleza. Esta materia de Scoto, hay que aclarar, no es pura potencia, ya posee de por sí un cierto acto, una cierta determinación mínima. Newton tenía la noción de una materia homogénea, gobernada y particularizada mediante los principios activos. Los principios activos hacen que ésta se coagule, por así decirlo, en las unidades que conforman las cosas, como lo hace la gravedad, los que causan la fermentación y la cohesión de los cuerpos. El alquimista, tanto como el científico, al conocer estos principios activos en los niveles más elementales de las partículas, puede usarlos a su favor. Esta materia común entre las cosas permitiría, por así decirlo, una transmutación, un cambio de una cosa a otra, conservando esa materia preexistente a ambas. En algunos textos de carácter alquímico, como Vegetación de los metales, o en hipótesis explicativas de las propiedades de la luz, señala que la complejidad de la naturaleza es dada por una especie de éter en diferentes niveles de coagulación, según los principios activos en que fue dotado, para que sus componentes se atraigan según mayor o menor fuerza. Él nos dice: quizás toda la trama de la naturaleza pueda no ser más que varias texturas de ciertos espíritus etéreos o vapores, condensados como si fuera por precipitación, de manera muy similar a como los vapores se condensan en el agua, o las exhalaciones en sustancias más gruesas, aunque no condensables de manera tan fácil, y después de la condensación, convertida en varias formas por la inmediata intervención del creador al principio,
y desde entonces por el poder de la naturaleza, la cual, en virtud del mandato, se incrementa y multiplica, llegando a ser un completo imitador de las copias que ella hace por el protoplasto. De esta manera quizás todas las cosas se pudieron haber originado del éter. Por un lado parece que Newton acepta una primera materia que subyace tras la complejidad de la naturaleza, ya sea el éter o múltiples partículas más sólidas. En varios textos asume esta concepción de la materia para articular sus conclusiones científicas, pero luego toma una iniciativa más empirista e idealista. Y aquí vamos a seguir a Laura Benítez y a José A. Robles. Concluimos con ellos que esto se debe a un cambio de metodología. La distinción ontológica es dada por una distinción en los métodos que ha usado Newton, ya sea partiendo de la reflexión que nos permite especular más allá de lo que nuestros sentidos nos muestran, o partiendo de la experiencia como ésta se nos ofrece, haciendo innecesaria la especulación más profunda. En el escolio general de sus Principia deja claro su proceder metodológico. Dice: en los cuerpos vemos únicamente sus figuras y colores, oímos únicamente los sonidos, tocamos sus superficies externas, olemos los olores y probamos los sabores, pero sus sustancias internas no nos son concebidas ni por medio de nuestros sentidos ni por un acto de reflexión de nuestras mentes. La materia de Descartes es ininteligible, está oculta tras el velo de las cosas sensibles, reducida a extensión, una cantidad más, no una cualidad. El factor cualitativo pertenecería a la sustancia pensante, la res cogitan. El camino cartesiano preocupaba a muchos por conducir al escepticismo, y este al ateísmo. El posterior método de Newton, a diferencia del de Descartes, comienza ante todo por lo percibido. Por ello le confiere veracidad a lo que se puede observar, las cualidades del mundo. Descartes encuentra a Dios como primera causa, a aquel que le dio cuerda a su reloj creado. Pero con Newton vemos que Dios también es la causa de la inteligibilidad de lo inteligible, en tanto que tal. El mundo de las cosas sensibles es el mundo que Dios intelige y le presenta a la intelección de los espíritus. Se soluciona el problema del escepticismo que tenía la filosofía cartesiana. Este cambio de método le permite a Newton no comprometerse con fuertes especulaciones metafísicas para soportar sus conclusiones. A cambio, la fuerza de la evidencia es sostenida mediante las matemáticas. De todas formas, creemos que asumía muchas tesis antes del proceder propiamente experimental, como la previa aceptación de que nuestros sentidos no nos mienten, o la del tiempo y espacio absoluto que previamente hemos ya hablado, y que además permite subordinarlo todo al imperio de las matemáticas, precisamente por su extensión. Al ser las ideas extensas y estar ubicadas en el espacio como un concepto en la mente divina, falta solo que sean inteligibles y conocidas por medio de los sentidos humanos. De esta forma no nos sería necesario sostener algún materialismo, pues Dios, antes de crear los cuerpos, lo que ha hecho es hacernos conocer una serie de ideas y darle a una porción de espacio una serie de características. Newton nos dice: para la existencia de estos seres, los cuerpos, no es necesario que supongamos que exista alguna sustancia ininteligible en la cual, como sujeto, pueda haber una forma sustancial inherente. Basta la extensión y un acto de la voluntad divina. La extensión, en la que se da la forma del cuerpo y se conserva por voluntad divina, toma el lugar del sujeto sustancial, y ese efecto de la voluntad divina es la forma o razón formal que denota cada dimensión del espacio en la que el cuerpo ha de producirse. Este aparente inmaterialismo es muy semejante a lo que fue la postura de Gregorio de Niza, padre de la Iglesia, y también es semejante a la de Berkeley, el famoso filósofo, quien decía: ser es ser percibido. Puede ser pertinente recordar el primer principio hermético de todo es mente, como si la condición de lo existente fuera la de estar en un pensamiento, en el sensorio infinito de un Dios, que da el ser con su intelección. Este mismo Dios gobierna a todos los seres tal y como la mente lúcida gobierna sus ideas. Hasta este punto es claro ver cómo Dios ha sido contemplado en todo el sistema de Newton. Aceptar el sistema dejando de lado a Dios no es fácil.
Aún así Newton acentúa, cuando puede, los argumentos que demuestran a la divinidad, como lo es por ejemplo el famoso argumento hoy llamado ajuste fino. Newton dice: sabía el ciego azar que había luz y cuál era su refracción, y ajustar los ojos de todas las criaturas de una manera tan curiosa para hacer uso de ella. Estas consideraciones y otras similares siempre han prevalecido y siempre prevalecerán en el hombre para creer que exista un ser quien hizo todas las cosas y tiene todas las cosas en su poder, y a quien en consecuencia debe temer. La teología de Newton era la voluntarista, donde se remarcaba ante todo la omnipotencia de Dios y la subordinación de todo ante Él. Dice: Él lo rige todo, no como el alma del mundo, sino como el Señor de todo. Y debido a su dominio se le llama Señor Dios Pantocrátor, pues Dios es una palabra relativa y hace referencia a los siervos, y la divinidad es el señorío de Dios, no sobre su propio cuerpo, como suponen aquellos para quienes Dios es el alma del mundo, sino sobre los siervos. La filosofía natural de Newton buscaba una visión más plena del Dios que se ha ofuscado por la corrupción de los hombres para dar paso también a una moralidad más pura y perfecta. Referentes de Newton como Mede y More escribieron sobre la gran apostasía. La apostasía, para ellos, ocurrió cuando la Iglesia Apostólica se convirtió en la Iglesia Católica Romana, hacia finales del reino del emperador Teodosio. Pero para Newton, la gran apostasía era el trinitarismo de San Atanasio, el cual, a su parecer, no triunfó en la Iglesia sino hasta alrededor del 607. Mejor dicho, Newton era un arriano, seguidor de la teología del hereje Arrio. Cristo estaba subordinado a Dios, era un mediador divino entre Dios y la humanidad, pero era un ser creado, no consustancial con Dios mismo. Cristo también estaba sujeto al dominio del Dios Supremo, quien se nos ha ido ofuscando, según Newton, debido a una corrupción que él busca subsanar por medio de su quehacer filosófico. Dice: si la filosofía natural se perfeccionara en todas sus partes siguiendo este método, los límites de la filosofía moral también se ampliarán, pues en la medida en que podamos saber por la filosofía natural cuál es la causa primera, qué poder tiene sobre nosotros y qué beneficios recibimos de él, tanto como nuestras obligaciones con él, como hacia el prójimo, de la misma manera nos aparecerá por la luz de la naturaleza. Y sin duda, si el culto a falsos dioses no hubiera cegado a los gentiles, su filosofía moral hubiera ido más lejos de las 4 virtudes cardinales. Y en lugar de enseñarnos la transmigración de las almas y a adorar el sol y la luna y los héroes muertos, nos hubieran enseñado a adorar a nuestro verdadero autor y benefactor, como hicieron sus ancestros bajo el gobierno de Noé y sus hijos antes de corromperse.